La masacre de las bananeras es un hecho histórico olvidado que han tratado de borrar para tapar la dictadura del conservador Miguel Abadía Méndez, sobre todo la complicidad con su general Cortés Vargas y, lo más importante, la responsabilidad de la multinacional United Fruit Company, porque tenían el monopolio del banano, así como la Standard Oil Company tenía el monopolio del petróleo. Los obreros estaban pidiendo lo básico, lo que piden todos los obreros. Estaban pidiendo condiciones dignas, estaban pidiendo duplicar sus salarios, lo que hoy día llamaríamos una especie de prestaciones sociales. Pero lo que hizo el general Cortés Vargas, por orden del presidente Miguel Abadía Méndez, y a su vez por orden de la United Fruit Company, fue masacrar al pueblo y luego salir a decir que estaban muy rebeldes y que les tocó usar la fuerza, que porque el Estado puede usar la fuerza, y que apenas mataron a 13. Algo muy parecido a los falsos positivos, que inicialmente se decía que no, son poquitos, son unas manzanas podridas, eso no vale la pena. Pero luego Jorge Eliezer Gaitán fue el primero que hizo la denuncia en el Congreso de la República, y después de hacer esa denuncia vimos que Gaitán se volvió objetivo militar de la CIA. La CIA llevaba 20 años rastreando a Gaitán, mirando qué tan cercano era a la Unión Soviética, mientras que la oligarquía liberal veía a Gaitán como un tipo fascista, porque había estado en Italia. Hasta los perros se enojan al escuchar la historia, ¿no? Y yo entiendo eso, y yo entiendo porque esta historia de Colombia genera mucha, pero mucha indignación, y los demás seres vivos también saben cómo Colombia se ha convertido cada vez más en un patio trasero de los Estados Unidos. Y para complementar la pregunta de la compañera, voy a citarles nada más 5 ejemplos rápidos para que pasemos a otra pregunta. Miren, pérdida de Panamá. Panamá, desde la época de Simón Bolívar, se intentó separar de Colombia, se intentó separar desde la época de Simón, pero no pudo, porque la capitanía de Venezuela, también Ecuador, sí tenían más posibilidades en términos de población, eran departamentos en ese momento más fuertes. En Ecuador estaba Flores, en Venezuela estaba Páez. Entonces en Panamá no había un líder tan carismático, pero sí había un interés de separarse de Colombia. Y Panamá se intenta separar de Colombia muchas veces. Algunos dicen que trató de separarse 29 veces de Colombia, desde esa época de Simón Bolívar hasta la época de la guerra de los 1000 días. Pero con la guerra de los 1000 días, que realmente duró 1040 días, Panamá se aprovecha también del apoyo de Estados Unidos para decirle a Colombia: nos separamos. Estados Unidos le dice: sepárate que yo te protejo. Entonces Panamá se separa. Y Marroquín, que era como el Iván Duque de la época, que entre otras cosas se montó por la fuerza tumbando a otro conservador como el anciano de 86 años, San Clemente. Marroquín, después de la guerra de los 1000 días, se pone a sacar pecho y dice que él va a recuperar a Panamá. Entonces él va, habla con la gente de Estados Unidos y les dice: por favor, nos devuelven a Panamá. Entonces les dice: no. Le dicen los gringos: si quiere que le devolvamos a Panamá, nos la tiene que ganar en la guerra. Y mandan unos barcos. Y Estados Unidos venía de ganarle una guerra a España, una guerra en donde le quitó a Filipinas, a Guam, a Puerto Rico y obviamente a Cuba. Entonces, y después los indemnizan, porque Estados Unidos tiene una forma muy particular de ser imperialista. Estados Unidos gana la guerra y después manda una indemnización. En el caso de Panamá también fue así. Pero de todas maneras hay algo muy curioso ahí. Eso es como que alguien abuse sexualmente de uno y después diga: te
pago estos 10 millones para reparar el daño, pero no hay desviolada, ¿cierto? Y así como no hay desviolada, tampoco hay forma de recuperar a Panamá. Y construyen el canal de Panamá, porque es que Panamá era muy estratégico para los franceses y para los Estados Unidos, porque es conectar el océano Atlántico y el océano Pacífico. Entonces, después de conectar los océanos, hicieron el proyecto, y como Carlos R. Restrepo se dio cuenta de lo ambicioso que era el proyecto del canal de Panamá y que unos años después iba a ser terminado, a través del ministro Marco Fidel Suárez tramitan un tratado que se llama Thomson-Urrutia, y ese tratado se demora muchos años, pero ya en el gobierno de Pedro Noriega de los Pira Vázquez, entre 1922 y 1926, llega el dinero, y con ese dinero construyen unos ferrocarriles, pero son 25 millones de dólares. Entonces también hay unos robos ahí, porque no solamente construyen ferrocarriles, sino que roban, pero con la construcción de los ferrocarriles es con lo que justifican la indemnización. Y Estados Unidos, por otro lado, cada año le empieza a sacar $1 millón anuales de regalías. Los Estados Unidos son unos magos para hacer negocios, porque ya para 1940 el dinero del canal de Panamá estaba recuperado. Y por último, también vale decir que Estados Unidos, al normalizar relaciones con Colombia, ya tuvo la posibilidad no solamente de llevar a Colombia a la guerra de Corea, sino que también tuvo la posibilidad de que se creara el Código Urdaneta, que consiste en que el subsuelo colombiano le pertenecía a Estados Unidos hasta el año 2002, y por eso tenía que llegar a Uribe a hacer rendir el dinero del Plan Colombia, porque la forma de justificar que Colombia es el patio trasero de Estados Unidos era que llegara un presidente de extrema derecha que con el dinero del Plan Colombia acabara con las guerrillas, que era el verdadero enemigo de Estados Unidos y de Uribe. Entonces Uribe les deja meter 7 bases militares, y en cada país que Estados Unidos tiene bases militares, ese país automáticamente se convierte en su patio trasero. Alemania no es independiente, porque desde 1945 se lo repartieron entre Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia e Inglaterra, pero el pedazo que le tocó a Inglaterra y a Francia fue muy pequeño. La Unión Soviética, al desintegrarse, perdió su pedazo a Alemania en 1991. En este momento, Alemania es el país que tiene más bases militares de Estados Unidos, y por eso en el conflicto entre Rusia y Ucrania, Alemania es clave, porque Alemania es el que más le compra gas natural a Rusia, entre otros, y Polonia, que también hace parte de la OTAN. Polonia le compra el gas natural a Alemania ruso, pero al escondido de Estados Unidos. Entonces dicen que no le compran a Rusia, pero es porque le están comprando a Alemania, y Alemania tiene que comprar el gas natural al escondido de Estados Unidos. Entonces es una guerra bastante hipócrita. Y quiero terminar con algo: el hecho que nombren por un papel firmado a Colombia como socio mayor de la OTAN, eso demuestra que Colombia es el Israel de este lado del mundo. Son 30 miembros de la OTAN, 2 a punto de ingresar, pero un solo jefe, Estados Unidos. Y Colombia, al lado de Israel y de los demás socios no miembros, está sometida a una posible guerra fría. Y por eso el presidente Gustavo Petro tiene 2 grandes retos. Uno, cómo renegociar un TLC contra los jefes, porque ellos no son socios, son jefes. Y número 2, cómo lidiar con que Colombia sea socia mayor de la OTAN, un documento firmado por Biden en el gobierno de Duque. Y cómo haría Petro para librarse de eso en caso de que en algún momento al gobierno de Estados Unidos le dé por
meterse a Venezuela y usar a Colombia como carne de cañón, así como está usando a Ucrania como carne de cañón para pelearle al BRICS, que ahí está el imperio ruso y chino. El BRICS es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y próximamente Argentina. El BRICS es el bloque que se está armando para enfrentar a la OTAN y a Estados Unidos. Entonces vamos a ver Petro cómo logra lidiar esa serie de dinámicas y evitar que Colombia sea tan patio trasero o que en cualquier momento nos lleven a una guerra que no es de nosotros, como pasó en Corea en 1950. Bueno, ¿quién tiene algún comentario, pregunta, aporte? Yo tenía más un aporte, y es que yo siento, pues como con toda la historia que hemos visto, con la historia de los comuneros que mencionaba el compañero, que la historia nos deja como una gran lección, y es que en serio necesitamos líderes que sean realmente del pueblo, porque todos los procesos que han habido a través del tiempo lo han liderado burocráticos, personas de la burguesía, socialdemócratas, un montón de gente que no entiende, no ha vivido y no le importa las condiciones del pueblo. Entonces digamos que a mí sí me parece bueno que estamos tocando este tema, resaltar eso, y que, no sé, también quería hacer la invitación en el espacio, pues primero agradecerlo, y lo segundo también que cuando uno habla sobre historia, uno suele tocarlo como hechos, como anécdotas, como cifras, y yo quería también traer al espacio como que pues así nos ve la burguesía, no veamos así a las personas que han muerto, no son solo cifras, no son solo negros que murieron, fue gente que como nosotros estaban inconformes y derramaron su sangre para que hubiera algo distinto. Entonces sí me parece bueno que no pues que no veamos como así eso pasó hace un montón de años, tantas personas murieron, tales cosas. Entonces quería como traer a colación eso, porque yo sí siento que es bueno que encarnemos un poquito que eran vidas que valían y que en serio querían algo distinto, y que ahora seguimos viviendo una mierda, que las condiciones siguen siendo malas, y pues yo sé que dentro de algunos compañeros está como la contradicción de líderes, lideresas, no líderes, trines, que tranes, verticalidad, horizontalidad, pero yo sí creo que es bueno que nos cuestionemos eso, muchachos y muchachas, porque Neas, hay gente que está haciendo líderes en este momento, hay gente que está en la cabeza, pues a diferencia del compañero, yo no, pues para mí Petro no es la solución, el pueblo no necesita reformas, el pueblo no necesita que se piensen otras maneras del TLC, el pueblo necesita cambios estructurales y reales, ¿cierto? Y yo siento que necesitamos personas que se piensen eso y que no dejemos en las manos de otros que en serio, no sé, siento yo por sus discursos, no les importa realmente cómo vive la gente, y en sus acciones lo ha demostrado también. Y más allá del nombre, más allá de cómo se les llame a las personas que estén al frente, el pueblo necesita eso, porque el pueblo está dispuesto a derramar sangre, lo mostraron en el paro, y no podemos dejar que sigan derramándola en vano, ha pasado históricamente, y yo siento que debemos cambiar eso. Gracias, compañera. Yo tengo 3 comentarios breves sobre lo que dice la compañera, que me parece muy importante, y también quiero escuchar otras voces. Miren, lo primero, lo que se busca con la universidad nómada es precisamente eso, que no dependamos de la educación del Estado, ni del gobierno privado, ni del pueblo que ya está adoctrinado, simplemente una educación crítica, autogestionada, voluntaria, porque Petro dice, vengan a trabajar conmigo los que tienen doctorado, y eso es montar una oligarquía intelectual. Entonces es como si solamente los que tienen doctorado pueden pensar el país. Yo conozco mucha gente que no tiene doctorado y es gente crítica, gente muy útil para resolver temas de país, así como también conozco gente que tiene doctorado pero que pagó para que le hicieran la tesis de doctorado, y están haciendo el postdoctorado y también están pagando. Entonces la academia es una farsa, y por eso hemos creado en las redes sociales la Universidad Nómada, un proyecto que tiene conocimientos académicos pero que en su forma de funcionamiento es antiacadémico. La Universidad Nómada es resistir a la dictadura de la mercantilización de la educación.
es resistir a la dictadura del diploma, del acta de grado, de los horarios, de las clasificaciones, de las calificaciones, de las jerarquías, de los promedios. La universidad nómada es muy difícil que termine vinculada con Petro o con Uribe, porque el día que la universidad nómada sea la universidad de Petro o la universidad de Uribe, ese día deja de ser nómada, porque le van a decir, tenés que decir esto, no puedes decir esto, no puedes hablar mal de Simón Bolívar. Entonces te van a dar una línea editorial, y eso es lo que le pasó a la revista Semana. Recuerden ustedes que cuando Uribe era presidente, la revista Semana era opositora a Uribe. Pero ¿qué pasó con Semana? La compró el grupo de los Gilinski y empezaron a decirle a la gente de Semana, hay que decir esto, hay que hablar mal de Petro, hay que hablar bien de Uribe, hay que limpiar el uribismo, hay que darle más importancia a esto. Y así podría pasar con la universidad nómada. Si algún político empieza a patrocinar la universidad nómada, nos dice, no, no puedes hablar mal de la Iglesia Católica, no puedes hablar mal de Petro, no puedes hablar mal de Uribe, no puedes hablar mal de los senadores, de los representantes de la Cámara. En la universidad nómada tratamos de construir un pensamiento crítico, independiente. Y claro, no creemos que Petro sea la solución, porque es que Petro solamente es un sujeto. Es un sujeto que está ocupando un cargo y que tiene un poder, pero no podemos creer que Petro es la solución, porque es que no hay un Salvador, no hay un Mesías. Pero ¿qué le pedimos a Gustavo Petro? Que respete las vidas de los opositores. Y ojo, Petro no solamente tiene opositores uribistas, Petro también tiene opositores marxistas, opositores anarquistas y demás. Petro tiene muchos opositores. Entonces, en la universidad nómada, ¿qué hemos propuesto sobre el tema del gobierno de Petro? Control político, análisis crítico. En la universidad nómada no odiamos a Petro, pero tampoco lo amamos, tampoco creemos que sea una solución. Simplemente lo vemos como alguien que tiene uno de los tres o de los cuatro poderes, porque o sea, son cuatro poderes. Petro tiene el poder ejecutivo. El poder legislativo está dividido entre los de Petro, los que se le pegaron a Petro y los que odian a Petro. El poder judicial también. Y los medios de comunicación más importantes están en las familias ricas, que suelen ser uribistas. Están RCN, Ardila Lule, Revista Semana, los Gilinski, El Colombiano, la oligarquía Gómez Martínez, conservatismo católico antioqueño, y Caracol, Grupo Santo Domingo, El Tiempo, la familia Santos. Entonces los medios principales del país son de la oligarquía, y la oligarquía es una burguesía que gobierna mal. Entonces, ¿qué les proponemos a ustedes? Que se unan a la universidad nómada, porque la universidad nómada no le pertenece a Petro, que es el poder ejecutivo, no le pertenece al Congreso, que es el poder legislativo, no le pertenece a las Cortes, que es el poder judicial, y no le pertenece a los burgueses oligarcas, que son dueños de los principales medios de comunicación. La universidad nómada es independiente hasta de los cuatro poderes. ¿Y cómo nos pueden ayudar ustedes? Simplemente buscando en YouTube Universidad Nómada, buscando en Facebook Universidad Nómada, educación gratuita. ¿Cómo nos pueden ayudar? La Universidad Nómada tiene 1073 videos. Son 1000 clases que hemos dado al aire libre. Hemos dado clases en veredas como en San Juan, municipio de la Unión Antioquia. Hemos dado clases en Bello, en Castilla, hasta en Bogotá dimos una clase y hablamos mal de Simón Bolívar en la plaza de Simón Bolívar, rodeados de seguidores de Petro. Y yo les dije a los seguidores de Petro, Bolívar es un genocida. Es que Petro defiende a Bolívar. Me importa un culo que Petro defienda a Bolívar, pero Bolívar es un genocida. Y yo voté por Petro. Yo voté por Petro. Pero que yo haya votado por Petro no me hace un lacayo ni un siervo de Petro. Yo también puedo criticar a Petro, y yo voy a criticar a Petro, y le voy a hacerle control político a Petro. Y si Petro la caga, le va a dar duro, así como le di duro a Uribe. Y eso es la universidad nómada. La universidad nómada es independencia. La universidad nómada es pensamiento crítico, es tomar distancia de las hegemonías y de los poderes. Entonces, les invito a que miren el contenido que tenemos en YouTube.
Universidad Nómada, en este momento tenemos 5.550 suscriptores, 900 usuarios recurrentes, es decir, tenemos una audiencia de 900 personas. Seamos sinceros, porque tener suscriptores no es lo mismo que tener audiencia. Tenemos 900 fieles, pero si ustedes se unen, vamos a poder ser 1000. Que se unan 10 y esos 10 traigan otros 10, ya somos 1000. Con que seamos 1000, nos vamos multiplicando y podemos hacer un buen control político, podemos hacer una buena educación popular y podemos lograr, como dice nuestro lema, una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Mi nombre es Wilmer Zuleta, también me pueden buscar en el Facebook como Wilmer Alberto Zuleta López, ahí también monto videos de la Universidad Nómada, en YouTube me pueden encontrar como Universidad Nómada o como Wilmer Alberto Zuleta López, y también en la página de educación gratuita Universidad Nómada. Bueno, ¿quién tiene alguna pregunta o comentario más? Hágale. Por ejemplo, uno de las cosas para que una nación se considere independiente también es como la parte de la economía. Me gustaría saber cómo era la economía en la época de la colonia y cómo se empezó a desarrollar la economía después del proceso de independencia. Si realmente pues si hubo ahí una independencia de España con respecto a la economía, y si la hubo, entonces fue una dependencia de otro imperio, o si realmente se empezó a independizar la economía pues, de lo que hoy se llama Colombia. Excelente pregunta. En la colonia, obviamente la economía es esclavista y minera. Y durante todo el siglo XIX, nuestra economía siguió siendo muy minera. Ya en el siglo XX, nuestra economía empieza a ser cafetera. Y ahora nuestra economía es más petrolera que cafetera. Por eso suena triste decirlo. Y aquí quiero conectar con otro comentario que muy bien hacía la compañera. La historia es cruel, compañera. Y muy bueno tu aporte, porque es que la historia es como la policía del pasado, y como es la policía del pasado, se inventan términos como anacronismo, y la academia histórica es una dictadura del pasado, y es una dictadura que también tiene intereses políticos. El Centro Nacional de Memoria Histórica es una entidad histórica, pero que tiene intereses políticos y proselitistas. Entonces, ¿qué es el informe de la Comisión de la Verdad? Son 1241 páginas, en donde te dicen cuánta gente mató la guerrilla, cuánta gente mató los paramilitares, cuánta gente mató los gobiernos de turno, cuántas mujeres violaron. Entonces todo lo miden es con cifras. Y yo estoy de acuerdo con la compañera cuando dice que tenemos que ir más allá de las cifras. Por eso yo les digo, ¿por qué hay un memoricidio en Colombia? ¿Por qué quieren borrar lo que tú preguntabas, la masacre de las bananeras? ¿Por qué quieren borrar la masacre a los Astres? Porque uno va a Bello, a la choza de Marco Fidel Suárez, y no le cuentan a uno en la biografía de Marco Fidel Suárez que él es un genocida que mandó a matar a unos Astres. Porque no nos cuentan ese desastre de los Astres. La Unión Patriótica Tampoco, porque el doctor Rubén Darío Acevedo Carmona, el director uribista que estaba en el Centro Nacional de Memoria Histórica, quería borrar de la historia los 6.500 muertos de la Unión Patriótica. ¿Por qué la cartilla uribista de Santillana quiere borrar los 6.402 falsos positivos? ¿Por qué Uribe quiere hacer una cartilla doctrinaria, seguramente sacada de su autobiografía, para contar una historia, para limpiar el terrorismo de Estado? Y esa cartilla que va a sacar Uribe la va a poner al informe de la Comisión de la Verdad. Todo eso es lo que en la Universidad Nómada criticamos, cuando convierten la historia en un escenario de mentiras, de falsificaciones, de reducciones. Y por eso es muy importante que no perdamos la independencia, porque la poquita independencia que tenemos es precisamente por lo que preguntaba el compañero, porque como nadie nos paga, es que YouTube nos pagaba, pero ¿sabe por qué YouTube nos dejó de pagar en marzo? Porque hicimos un video mostrando las más de 60 invasiones que hizo Estados Unidos de América, la doble moral de Estados Unidos, criticando a Rusia. Rusia ha invadido 6 veces menos que Estados Unidos. Rusia no lleva ni 10 invasiones, Estados Unidos lleva más de 60. Entonces Estados Unidos critica a Rusia cuando él ha hecho lo mismo por 6 veces. Y solo por decir eso, YouTube desmonetizó el canal de YouTube de la Universidad Nómada. Pero no importa, nos desmonetizaron, pero no nos han podido callar.
no han podido encontrar los argumentos para borrarnos el canal. Y cuando nos borren el canal, se van a acabar mamando, porque yo tengo 3 memorias USB con todos los videos. Entonces, si me borran el canal, ahí voy a recuperar toda la información. Y no me canso de decir que Estados Unidos es un imperio, y es un imperio asesino, que mató 1 millón de personas en Irak con una noticia falsa, la de buscar armas de destrucción masiva. Estados Unidos es un imperio que mató sin necesidad a más de 100.000 personas de Hiroshima y Nagasaki, solo por morbo, porque ya habían ganado la guerra, solo para decir, vea, no se vuelvan a meter con nosotros, y mataron civiles. Y eso es lo más triste, y con eso quiero terminar esta parte, que la mayoría de guerras de 4ª, de 5ª generación, incluso de 3ª generación, fueron más las víctimas civiles que las víctimas militares. Miren, en la Segunda Guerra Mundial, el 70% de las víctimas fueron civiles. En el conflicto armado colombiano, el 90% de las víctimas son civiles. ¿Qué nos induce a pensar esto? Que antes las guerras por lo menos eran entre ejércitos y se mataban entre ejércitos. Ya las guerras son genocidios. Lo de Ucrania es un genocidio que lo empezó el régimen neonazi ucraniano, y el régimen ruso se metió, pero también mató civiles. Entonces, las guerras de 4ª y 5ª generación son genocidios, y me atrevo a decir que es hasta impreciso llamarlas guerras, porque eso no son guerras.